Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy, 27 de noviembre de 2020, damos por inaugurado nuestras transmisiones de Auténtica Psicología. El día de hoy nos encontramos con un invitado de honor, el licenciado Víctor Hugo Vázquez Rosas, que nos va a hablar un poquito acerca de su experiencia en el tema de las adicciones y cuál ha sido su transcurrir en el tiempo acerca de la misma. Quisiera preguntarte, Víctor, ¿de dónde eres tú? A ver, cuéntanos. Soy, pues, de donde estoy, o sea, ahorita soy de Guadalajara, ¿no? Pero nací en Colima. Muy bien. Eso. Y cuéntanos un poquito cómo fue tu transición de Colima a Guadalajara. A ver, platícanos. Ay, bueno, mira. ¿Por qué GDL? ¿Por qué Guadalajara? Yo creo que hay como que diversos motivos, tanto personales, académicos, profesionales, pero lo que nos atañe es lo profesional, ¿no? Yo estudié la licenciatura en Psicología en la Universidad de Colima, del 2009 al 2014. Del 2014 egresaste. Yo egreso en agosto del 2014, pero desde mayo de ese mismo año yo ya estaba trabajando en una clínica, en un centro de rehabilitación. En aquel entonces me contrataron porque necesitaban profesionalizar al equipo, porque ese lugar estaba en una transición entre ser un anexo a cambiar el modelo a comunidad terapéutica, y bueno, entramos ahí varios psicólogos a integrar el equipo. Y bueno, ya ahí en Colima estudié por parte de la Secretaría de Salud de ese año o el año siguiente, no recuerdo, capacitó a varios de los operadores que antes eran los que se llaman padrinos, para ser los consejeros en adicciones. Oye, qué bueno que tocas ese tema, ¿eh? Para mí el día de hoy tú eres el padrino de estas transmisiones, claro, entendiendo el padrino, porque estamos haciendo nuestra primera transmisión, y para mí, créeme que es un lujo y un honor contar aquí con tu presencia. Pero quisiera que me platicaras por qué Guadalajara, por qué GDL. A ver, platícanos. Pues mira, la neta creo que fue también en parte, por varios motivos, quizá fue circunstancial, ¿no? Yo recuerdo que un día estaba en esa clínica en la que entré a trabajar, en la que ya después me hice consejero y todo el rollo, y un día estaba harto de algunas cuestiones que sucedían ahí con las que no estaba de acuerdo. Ya es que yo lo soy medio, que no estoy a gusto, y me salí en un descansillo que tuve ahí al patio de la clínica, y me puse a ver Facebook y vi un anuncio en una página que era Psicólogos GDL, de alguien que tú conoces, Tania Escalante. Sí, claro. Escalante. Saludos a Tania, si nos está viendo. Que decía que solicitaban psicólogo clínico para una comunidad terapéutica en Guadalajara, en Santa Anita. Y pues, como cosa perdida, le mandé un mensaje. Muy bien. Y me regresó la llamada y me dijo, sí, me interesa mucho, pero ahorita creo que Tania estaba ocupada. Me dijo, te hablo más tarde. Y no me habló. Y le regresé la llamada y me dijo, ay, perdón, te había ido el rollo. Ya ves, Tania, no está muy ocupada. Y total que creo que era un miércoles y me dijo, ¿puedes venir a una entrevista el viernes? Y dije, sí. Yo ni tenía pensado, o sea, no tenía pensado renunciar a donde están, o sea, lo había hecho como cosa perdida, ¿no? Sí, claro. Pero dije, bueno, pues voy a la entrevista, y llegué a Santa Anita, a la Visión del Mañana, donde te conocí a ti, donde entrevistaste tú. Muy bien. Que fíjate que ese día yo pensé que tú eras el dueño no sé, de eso yo pues nunca te lo conté. Yo me imaginaba como que tú eras el dueño, el director, el mero mero, ¿no? Me acuerdo que me pasaste a la entrevista y creo que ni siquiera te dije que yo vivía en Colima, o sea, no me acuerdo. Recuerdo un poquito que me dijiste que estabas haciendo la transición de Colima a Guadalajara. De hecho, me diste una dirección de Guadalajara. Sí. Oye, ¿cómo ha sido tu proyección profesional aquí en Guadalajara? A ver, platícanos un poquito acerca de eso. Bueno, pues aquí en Guadalajara cuando llegué estuve en Santa Anita ahí trabajando, y hicimos equipo, éramos tú, yo y Tania, ¿no? Sí. Ahí estuve en la Visión del Mañana, después en la Visión del Mañana estuve en otra área, ya con adolescentes. De ahí un día también me salgo, me dedico a otras cosas, y hace 2 años estuve, ahora sí que emprendí, ¿no? El crear un modelo distinto. Muy
bien. Fue un proyecto que duró 2 años, que por cuestiones diversas, y pues ahí está, pero siempre he estado ahí, ¿no? Desde que egresé siempre he estado en este mundo del tratamiento de adicciones. Ahorita estoy en la consulta privada y... Muy bien. Oye, pues encantado de que nos platiques un poquito acerca de ti. Ahora quisiera preguntarte acerca del enfoque terapéutico que tú manejas en tu tratamiento. Sé que eres psicoanalista, ¿sí? Y quisiera que me explicaras un poquito para que las personas entendieran, el público, cómo es ese enfoque del psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis en sí? Ok, pues es como una pregunta muy Abierta. que pudiera extenderme, ¿no? Para mí hablar de psicoanálisis me apasiona, ¿no? Estudié psicoanálisis aquí ya en Guadalajara, Sí. ya estando aquí estudié psicoanálisis con el doctor Garibaldi, saludos. Que él debería de entrevistar un día, el doctor Garibaldi. Deberíamos de darnos la oportunidad. Sí. Entonces, obviamente en Colima ya tenía también un proceso de formación como psicoanalista, pero era una cuestión más de un análisis didáctico que sea en psicoanálisis. Entonces, pues me encanta el psicoanálisis, ¿no? Entonces me preguntas, ¿qué es el psicoanálisis? Yo creo que el psicoanálisis pues es un método de exploración del inconsciente. Así como Freud no inventa no descubre el inconsciente ni descubre el psicoanálisis. Freud lo que hace es inventar un método para explorar el inconsciente. Muy bien. Víctor, ¿por qué el psicoanálisis? ¿Por qué el interés por el psicoanálisis? Bueno, mira, cuando yo estaba en la facultad, yo estudié y tenían como una visión muy humanista en la generación que me tocó. Y pues en la facultad tuve una formación más gestáltica, ¿no? Incluso recuerdo que en la visión llegamos a hacer ahí fantasías guiadas. Y entonces es que a mí ya no me sale. O sea, me interesó el psicoanálisis porque creo que le da una visión distinta o puedes ver cosas más profundas o matices que a lo mejor con un enfoque cognitivo no alcanzarías a ver porque es más rígido, pero tampoco tan liberal o tan despatologizante como un enfoque humanista, ¿no? Entonces me gustó por eso, ¿no? Porque podemos ver como matices y encontrar los porqués. Es muy interesante. Muy bien. Víctor, platícame acerca de tu experiencia en el área de las adicciones en sí directamente. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el área de las adicciones? Sé que es una pregunta también totalmente abierta, pero ¿con qué te has encontrado en este camino y en este andar acerca del trabajo de personas o sujetos que consumen sustancias psicoactivas, que ahora se le llama así de esa manera porque se ha tratado de quitar este estigma de que eres un adicto o un drogadicto? Claro. ¿Cuál ha sido para ti esa experiencia de trabajar en adicciones? Pues mira, yo entro en adicciones y en Colima estaba empezando una revolución, por así decirlo, de que empezaron a implementar comunidades terapéuticas en Colima, algo que ya cuando llegué a Guadalajara me di cuenta que aquí ya tenían 15 años trabajando la comunidad terapéutica. En Colima apenas, cuando yo empecé a trabajar, apenas acaban de llegar los colombianos a invadirnos. Sí, claro. Apenas, entonces, Colima, apenas comenzaron las comunidades terapéuticas, entonces me tocó ver como estos dos lados, ¿no? De los anexos. Sí, claro. Y las comunidades. Esa transición. Sí. Entonces, pues yo estaba recién egresado, tenía 22 años creo. Y creo que tenía como una visión distinta, ¿no? De lo que es una persona con un problema de adicción y de lo que es el tratamiento. Entonces yo siempre he dicho que todos los lugares en los que he trabajado a lo largo de estos años he aprendido cómo hacer y cómo no hacer las cosas. Y siempre traté de ser como que muy crítico, ¿sabes? Víctor, ahorita que tocas esta parte del cómo hacer las cosas, ¿a qué te refieres específicamente? En el tratamiento, en cómo hacer las cosas. Pues mira, a mí en lo personal nunca me ha gustado como este rollo cuadrado que establece de repente ciertos lineamientos, o cómo le llama la CONADIC, estos componentes que son como de un corte cognitivo-conductual, que a mi punto de vista, sí, se claro, queda
corto y creo que puede llegar a ser muy aburrido y creo que puede llegar a ser, o sea, no me gusta. Entonces, también pues he visto que a la hora de decir que van a hacer las cosas solamente lo dicen, pero ya en la práctica... En la praxis es otra cosa totalmente, ¿no? Es como llenan las notas por llenarlas, Sí, y claro. ya, ¿no? Sin ver un avance real, Claro. quizás en el usuario, ¿no? Y es como este rollo, y fíjate que creo que en ese sentido la CONADIC ha intentado como profesionalizar, Ujú. en teoría, pero creo que en la práctica ha hecho que los centros de tratamiento adquieran muchos como vicios, ¿no? Y una de las cosas que yo noté aquí en Guadalajara, a diferencia en Colima, es que aquí en Guadalajara, en la comunidad en la que estaba trabajando, donde trabajamos, de repente parecían que ya eran expertos no en dar un tratamiento de calidad, más bien parecía que eran expertos en pasar supervisiones, ¿sí? O sea, tú sabías que cuando de repente iba a haber alguna supervisión de CONADIC, SECAC, lo que sea, ya había como un protocolo, Sí. pero era momentáneo, o sea... Era como hacer al paso lo que va saliendo para salir bien en dicha revisión, pero sin que se trabajara en verdad en las necesidades de la comunidad, ¿no? Entonces yo me di cuenta de eso, que eran expertos no en el tratamiento, sino que eran expertos en pasar supervisiones. Muy bien. No sé si te acuerdas que había semanas en las que nuestro trabajo era rellenar notas, ¿no? Notas acerca de completar los expedientes. Oye, Víctor, quisiera que me platicaras si hay una cosmovisión del psicoanálisis en cómo ve él el consumo de las sustancias psicoactivas. ¿Qué tipo de cosmovisión es esa? Oye, mira. ¿Cómo ve al paciente? ¿Cómo ve al sujeto? Desde la perspectiva psicoanalítica que yo he aprendido y lo que he desarrollado y lo que he intentado siempre como desarrollar, valga la redundancia, es ver a la adicción más que como una enfermedad. Sí entiendo que tiene los componentes biológicos, ¿no? Pero verlo como un síntoma. Es decir, No, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con esa parte, pero en sí, el psicoanálisis, ¿cómo aborda el tema de la adicción? Ok, pues es que, mira, a lo mejor te va a sonar la respuesta rara, pero partimos, o creo que como psicoanalistas tenemos que partir de la idea de que no hay dos historias ni dos dolores exactamente iguales. Fíjate que esa parte está muy interesante, ¿eh? Ajá. No, a pesar de que es una problemática en común, claro que no son dos historias en común, No. ¿Sí me explico? Cada uno tiene su propia experiencia de vida y yo creo que es parte de lo que se les ha pasado a los centros de tratamiento, ver que no puedes homologar un tipo de criterio, un tipo de tratamiento para toda la población, Claro. ¿no? Y es esto lo que yo te digo, que luego de repente no concuerdo con los componentes de CONADIC, Sí. porque parten de la idea de que si le das tales, todos son iguales, ¿sí me explico? Sí. O sea, que con que al paciente le enseñes esto, esto y esto y se lo enseñes a todos, Sí, claro. eso va a tener resultados. Y también yo siempre he sido muy crítico como de los métodos y todo, y por ejemplo otra cosa que veo y que lo sostengo y que lo he visto, es que yo creo que en México el tratamiento en adicciones no sirve. Y eso de repente es medio polémico, ¿no? No, y es totalmente, o sea, ahorita que lo nombras, es totalmente confrontativo porque rompe con todos estos esquemas que nosotros sabemos, lo que hemos conocido, donde hemos trabajado, el terreno ya pisado, ya conocido, y pues para muchos es romper totalmente ese esquema, Claro. ¿no? O sea, el hecho de decir, ¿sabes qué? El tipo de tratamiento que estás llevando a cabo, pues, no sirve. No. Y fíjate que yo creo que para muestra un botón. Yo tengo una amiga que hizo una investigación para su maestría donde estudió algunos centros de tratamiento en cierto estado de la República y a la hora de checar los resultados, porque ocupaba estadísticas, claro. Observó que el CISBEA, que tú sabes que el CISBEA, ¿no? Sí. Para quien no sabes, como el Sistema de Vigilancia Sí. Epidemiológica. Sí, la manera como se califica la población. Sí, y como una estadística, como un registro estadístico de cuánta gente se está drogando del consumo. Y ese se hace a través de los centros de tratamiento. Entonces ella observó en los resultados que había un año que en el CONADIC, que en el CISBEA se reportaban como nada más como 10 casos de personas internadas en el tratamiento en un año en ese estado. O
o sea, solo 10. Entonces, ¿qué ponía en evidencia eso? Que no se sabe llevar un registro estadístico. Desde ahí. Entonces, desde que no tienes un registro estadístico de cuánta gente está consumiendo, cuánta gente está entrando a los centros de tratamiento, cuántos están reingresando, Sí. desde ahí ya. Es como estar maquillando las cifras, ¿no? Como, O sea, es realmente eso, ¿no? sí, maquillar. Maquillar las cifras y maquillar una realidad Ujú. que se está viviendo actualmente en el país, ¿no? Y de hecho, fíjate que así, esto que era de maquillar cifras, el año pasado estuve dando clases y una de las materias que impartí fue enfermería en el tratamiento de las adicciones. Di clases en la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja. Aquí en Guadalajara. Sí, y recuerdo que les enseñé a mis alumnos cuestiones estadísticas, y una de las cosas que ves en las estadísticas es que el consumo de drogas, lejos de disminuir o de mantenerse igual, ha ido aumentando en los últimos años. Sí, claro. Entonces creo que esa es como una muestra de que el tratamiento no ha tenido un efecto. Ahora sí que el tratamiento no ha tenido un efecto y no ha tenido ese impacto para reducir el consumo, ¿no? Exacto. Que es de lo que se está hablando, ¿no? Porque es un aumento exponencial y que dices, bueno, no es mucho, o sea, pues es lo exponencial. Entonces, Sí. algo está fallando. Muy bien. Víctor, ahora sí quisiera que nos compartieras acerca de la adicción, de este punto que tocabas en psicoanálisis, enfermedad versus síntoma. ¿Por qué diferencia entre enfermedad y síntoma? Fíjate que esa es como una hipótesis que he ido observando, desarrollando a lo largo de mi carrera. Y yo creo que cuando abordas desde una perspectiva con una enfermedad, no estás ofreciendo nada nuevo y sobre todo estás dejando al paciente sin esperanza, ¿no? Ujú. Porque es como, tú sabes, ¿no? Dicen, es una enfermedad y aparte le ponen un apellido, crónica, progresiva y mortal. Sí, claro. O sea, es decir que, pues, no tienes que, la vas a tener toda la vida y que aparte de eso te va a matar. Fíjate que una vez platicando con una amiga mía, hablábamos acerca de la rehabilitación en sí, de las adicciones, del consumo de sustancias. Y me decía, oye Raimundo, ¿por qué existe esa creencia, si nos vamos al sistema de creencias, de por qué la rehabilitación tiene que ser difícil? Claro. ¿Por qué tendría que ser difícil la rehabilitación? Yo te lo pregunto, ¿por qué se ha manejado esta verdad de que la rehabilitación tiene que ser difícil y tiene que ser sufrida? ¿Por qué crees que sea, Víctor? Yo creo que es por la perspectiva que se ha dado en los últimos años, los tratamientos de ayuda mutua, empíricos. Fíjate que antes tenía como la idea de decir que lo que no servía era AA, ya después conocí gente que aplicaba el modelo de AA gringo. Me decían, pues es que es distinto, que en México el AA es un circo, Sí. que incluso ellos me decían que fue en una convención internacional de AA Ujú. y que los separaban por países. Ok. Y que cuando tú veías la sala en la que estaban los de México, los oías gritar y todo. Y cuando ibas a las salas de otros países, pues los veías en su Círculo, o sea, compartiendo su experiencia. un terapeuta al centro. Sí, fíjate que en base a eso, conociendo pues acerca de las adicciones, yo también creo mucho que se ha estado distorsionando o se ha distorsionado mucho el programa de Alcohólicos Anónimos en México. ¿Sí? Claro. Y hablo de una distorsión porque hablamos que las personas que van a ese tipo de tratamientos acuden, ¿sí? Se le llama modelo de ayuda mutua, pero acuden, ¿sí me explico?, a modificar tanto su conducta como su lenguaje. Y muchas de las veces lo que vemos es que ni se cambia la conducta, ni hay un cambio de lenguaje acerca de la cognición del individuo. ¿Tú por qué crees que sea, Víctor? Pues porque hay este reforzamiento, ¿no? O sea, desde una perspectiva lacaniana, psicoanalítica, se puede decir que el inconsciente está lleno de palabras. Entonces, pues tuve la clase de palabras, ¿no?, que se manejan ahí. Entonces, pues hay como un reforzamiento continuo de que eres un adicto, de todo este rollo. Entonces, eso es con lo que yo no comulgo. Es como la etiqueta, ¿no? Claro. Lo que yo te decía, ¿por qué realmente la rehabilitación tendría que ser difícil, Claro. ¿no? Y que se le vende al adicto o a la persona que consume sustancias psicoactivas en que nunca va a poder recuperarse, ¿no? Y que la única forma de recuperarse es obedeciendo y sometiéndose. Yo recuerdo que una vez oía a un padrino muy famoso decirle a un paciente,
tú haz caso y cuando quieras pensar algo, ven y pregúntame a mí porque tú piensas puras pendejadas. Sí, ¿no? O sea, la expresión de padrino, ¿no? Sí, muy paternalista. Sí, ¿no? Y aquí vuelvo a hacer una observación de cómo se distorsionó en México, Sí. porque en Estados Unidos la palabra es sponsor, Sponsor. que la traducción literal sería como patrocinador, Ok. no padrino. Sponsor. Entonces, pero padrino ya te da una relación como... Más de sujeción, ¿no? Entonces ese padrino me acuerdo que dijo eso y yo en ese momento pensé, órale, qué chido, ¿no? ¿Tú crees que los modelos coercitivos que son a través del sometimiento y la fuerza le funcionan al individuo? Yo creo que no, y continuó por el ejemplo de este padrino. En ese momento dije, qué chido, ya después lo pensé, dije, güey, no mames, mejor enséñale a pensar y no a depender de ti. Sí, claro. Entonces yo creo que esos modelos de repente, y sobre todo cuando el tratamiento es así, que no todos son así, ya hay que aclarar eso, creo que hay una modificación de la conducta, pero por miedo. A través del miedo. No por convicción. O Y sea, que cuando retiras un reforzador negativo, sí, entendiéndolo y totalmente. que cuando retiras el reforzador negativo, pues la conducta desaparece porque la conducta se modifica por miedo. Por Sí. miedo al castigo del padrino, por miedo al reinternamiento. Víctor, entonces, ¿cuáles serían nuevos modelos de tratamiento en la actualidad aquí en México? Si es que conoces algunos y se han estado aplicando. ¿Cuáles serían esos nuevos modelos de tratamiento? Fíjate que yo creo que a lo mejor puede haber nuevos modelos de tratamiento, pero creo que volvemos a auténtica psicología, ¿no? Lo que quieres lograr con esto, que en la práctica es solamente están en papel. ¿Qué sería lo auténtico entonces en sí? Aplicando esto de lo que se sabe y de lo que conocemos. ¿Qué sería en este caso, hablando únicamente, específicamente de las adicciones, cuál sería lo auténtico, lo aplicable ahí? Yo creo que lo aplicable desde mi punto de vista, creo que si entrevistas a otro psicólogo te va a decir, este güey está loco, yo creo que es despatologizar y empoderar al paciente y que el paciente haga consciente de cuáles son los factores que lo llevan al consumo y no solamente factores internos, sino que incluso desarrolle más conciencia de ciertos factores sociales que influyen en su consumo. O sea, creo que la adicción es algo muy, muy complejo, de lo cual no solamente podemos responsabilizar o culpar a la familia o al ambiente o al grupo de amigos, o etc. O sea, creo que es algo muy, muy complejo. Muy bien, de las adicciones. ¿Cuál sería este rol específico que el psicólogo hace en la intervención para el trabajo con personas de consumo de sustancias? ¿Cuál sería? Pues yo creo que el rol el psicólogo creo que tiene que ser alguien que ayude al paciente a darse cuenta de lo que no se da cuenta. Y aquí yo creo que no cualquier psicólogo puede entrar a trabajar en un centro de rehabilitación. ¿Psicólogo? Netamente el perfil del psicólogo, ¿qué características tiene que cumplir para trabajar con este tipo de población? ¿Cuáles serían? Yo creo que tiene que ser alguien muy fuerte. Y no tanto porque yo creo que cuando empecé a formarme en esto, el que fue mi mentor, ¿Sí? me decía que una de las primeras características de un adictólogo es que tenía que ser valiente. El adictólogo. El adictólogo, Uh-huh. tenía que ser valiente. Y yo en ese momento lo entendía como que valiente porque pues uno está en contacto con pacientes. Pero no, creo que uno tiene que ser valiente para entrar a ese sistema. Fíjate que tocabas un punto, ¿eh? Uh-huh. Hablando de la intervención o el rol del psicólogo en el trabajo con este tipo de población. Desde el punto de vista psicoanalítico es hacer consciente lo inconsciente. Que se dé cuenta de ¿no? lo que no se da cuenta. Exacto, el darse cuenta, bueno, desde la vista gestáltica, el modelo gestáltico es darse cuenta, ¿no? Desde el aspecto psicoanalítico es hacer consciente lo inconsciente para de esa manera empezar a modificar la conducta, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Adelante. Entonces, como te estoy diciendo, pues un psicólogo en un centro de rehabilitación, yo no creo que cualquiera pueda estar ahí. Fíjate, Víctor, que en base a la experiencia, como tú también lo has sabido, hay cierto tipo de profesionales que se dedican también al trabajo, y yo he visto mucho este tema del paternalismo, ¿no? O sea, el querer también cobijar al adicto y jugar este papel como de familiar con el usuario. ¿De qué manera afecta esa parte, ¿no? De querer cobijar al usuario? Pues es que yo también ahí de repente como que pienso muchas cosas
yo creo que como terapeuta siempre he tratado de brindarle al paciente lo que necesita. Entonces yo siempre he pensado que hay pacientes que necesitan ser castrados, pero también he pensado que hay pacientes que necesitan un chingo de amor, ¿no? En este tema que tú lo manejas así, ser castrados, ¿a qué te refieres? Castrar es ubicar al paciente en el lugar que le corresponde, ¿no? Hemos visto muchos casos de niños emperadores, ¿no? Que quieren asumir un rol dentro de su sistema, dentro de su jerarquía que no le corresponde. Son esos que de adolescentes el papá les tenía más miedo a ellos que ellos al papá, ¿no? Entonces ahí sí creo que tienes que ubicar al paciente. Sí. Entonces, pero también creo que hay veces que un paciente nunca ha tenido nada y creo que con esos pacientes hay que ser, a lo mejor dices tú, paternalistas, pero yo diría comprensivos, no sí, sé. vuelvo a esta parte como tú decías, ¿no? O sea, lo que le va a servir a un paciente Claro. y lo que no le va a servir, porque sabemos pues que las historias de vida, tocando temas anteriores, las historias de vida son completamente diferentes y de qué manera afecta el querer o sea, el querer realizar un tratamiento para todos igual, ¿de qué manera afecta? Yo como psicoanalista creo que hay problemas más de fondo, que creo que requieren un trabajo fino, delicado, incluso ya hasta artesanal, Uh-huh. fino. Y Muy de creo que cerca. no cualquiera puede hacer ese trabajo. Uh-huh. Entonces, en tu experiencia profesional, ¿crees que hay psicólogos que se tendrían que entrenar o su perfil como psicólogo no da para trabajar con ese tipo de población? Incluso hasta su personalidad. O sea, creo que también eventualmente tendríamos que hablar de la personalidad del psicólogo en un centro de tratamiento, porque también puede ser causa de burnout para nosotros como profesionales, y tú y yo lo vivimos, ¿no? Esa cosa que te decía que de repente el estar ahí nos conflictuaba. O sea, Sí, claro. entonces, ¿por qué? Porque el mismo sistema te arrastra. Oye, y qué bueno que tocas esta parte del sistema, porque viene una parte interesante de la entrevista que quisiera tocar contigo. A ver. El tema de los paraprofesionales, ¿sí? Que son las personas reeducadas, para quienes no saben. Un paraprofesional es una persona que ha vivido un proceso, ¿sí? Y son reeducados o adictos en rehabilitación, lo digo entre comillas, en el trabajo con los pacientes. ¿Cuáles son las diferencias entre un paraprofesional y un profesional de la salud? Porque digo, son dos temas que muchas de las veces se mezclan, ¿no? Donde las personas reeducadas, en este caso los paraprofesionales, sienten que el psicólogo está invadiendo su trabajo con el usuario. ¿Cuáles serían ahí las diferencias? Fíjate que yo creo Hablando en que, experiencia. que alguien paraprofesional puede llegar a veces más lejos de lo que el psicólogo, pero creo que una tiene que saber llegar y otra tiene que preguntarse para qué quiero llegar y otra qué voy a hacer una vez que llegue. ¿Que llegue a qué? Pues a tener, no sé, la confianza con el paciente, apertura, empatía. También he conocido muchos parapsicólogos, paraprofesionales que son muy buenos. O sea, una vez me tocó en Colima, que se escapó un usuario, tuvimos que ir por él a hacer la intervención, llegamos a la casa, te lo cuento así rápido, llegamos a la casa, yo iba como psicólogo según para intervenir, me meto a la casa donde está el paciente con la mamá, era un adolescente de 16, 15 años, y cuando entro veo que trae un cuchillote aquí, ¿no? Yo me doy la media vuelta y me salgo, yo como psicólogo, ¿no? Y le digo al consejero, al operador que iba conmigo, le digo, José Luis, ya vamos a estar con el psicólogo, trae un cuchillo, mejor hay que hablarle a una patrulla, algo, no sé, o sea, esto ya no me compete. Y dice, espéreme, licenciado, se baja el de la camioneta, se mete a la casa y como a los 5 minutos regresa con el paciente. Y el paciente solo se subió a la camioneta, iban más chicos ahí, servidores, y dicen, psicólogo, salió más chingón José Luis que usted. Sí, claro. Y yo ahí sí dije, me quité el sombrero y dije, es cierto. O sea. En esa parte de las intervenciones es la pericia por parte del paraprofesional. Claro. Pero en el tema específico del tratamiento, porque muchas de las veces los paraprofesionales, en este caso las personas reeducadas, tratan de abordar ciertos temas con los pacientes, o sea, anécdotas hay donde quieren tocar un tema en específico y las cosas se les salen de las manos. O luego, por ejemplo, cuando alguien, yo he observado,
que un paraprofesional, su proceso por lo general es que está internado, Sí. sale, lo mandan a 2, 3 cursos y ya lo mandan a dar terapia, más que, yo creo que por cubrir una necesidad del centro, no por que esté capacitado, y por un curso que fueron o alguna dinámica o intervención que vieron, ya la quieren replicar, ¿no? Sí, claro. Y de repente, pues no, o sea, por ejemplo, una vez hablábamos acerca de esto del niño interior, ¿no? Que es como la dinámica que a todos Les pega, les ¿no? encanta, ¿no? Ay, el niño interior, chico. Y yo Sí. una vez alguien dije, es que yo no creo que hay que sanar al niño interior, yo creo que hay que matarlo. Quisiera preguntarte si el paciente usuario necesariamente tiene que vivir institucionalizado y qué se entiende por vivir institucionalizado. Pues vivir institucionalizado en la práctica real, o sea, lo que se vive es el paciente que se queda en el anexo, en la comunidad, ¿no? Y yo creo que en ocasiones es necesario, pero yo creo que de 10 pacientes que siguen institucionalizados, solamente 7 en realidad necesitaban quedarse, ¿no? O 3, no sé. ¿No? ¿Y por qué crees que se les venda esa idea al usuario? ¿Por qué se le vende esa idea por parte del staff, o en este caso los consejeros, o de los lugares donde están? ¿Por qué se les vende esa idea? Mira, crudamente, y lo que he visto es porque pues, son mano de obra barata, ¿no? La neta. Porque ocupan un operador y este vato resultó bueno y pues véndele la idea, ¿no? Yo creo que el fin del tratamiento es que el paciente parezca que nunca consumió drogas, que nunca estuvo internado. Creo que el fin del tratamiento es acercar lo más que se pueda al paciente a la normatividad. Víctor, acerca de este rol del psicólogo o del perfil que se tiene que cumplir, hablábamos pues de esta parte para trabajar con este tipo de población. ¿A ti te han buscado alguna vez para pedirte asesoría o preguntarte acerca de cómo trabajar con este tipo de población? Fíjate que muchas veces y recientemente, desde que terminamos con el proyecto de Parlantes en su primera etapa, que ojalá vengan más, después de eso me han buscado 2 veces. Una de plano dije, no, gracias, no me gustó. Y en otra me buscaron para preguntarme que si podía aconsejarle qué dinámica hacer con los pacientes. En contexto era una psicóloga que tenía muy poco tiempo trabajando con pacientes. Y pues sí, yo me cuestioné y le dije, pues es que no puedo, no le voy a decir una dinámica muy compleja porque quizá no tiene las herramientas, las habilidades para manejarla. Entonces le dije algo muy sencillo, ¿no? Pero no algo como de lo que he aprendido en estos años, que creo que es como lo que marca o ha marcado la diferencia. Entonces, yo no creo, yo entré a trabajar en centros de tratamiento cuando iba recién egresado. Y la neta hoy si hago si se volteó hacia atrás, pues me doy cuenta que cometí muchas pendejadas. Y que esas pendejadas tuvieron consecuencias que creo que hoy haría las cosas mejor o distintas. En mis primeros años, ¿no? Entonces, había una frase que decía, gracias a mis primeros pacientes que pagaron para que yo aprendiera. Sí, claro. Entonces es ahí como algo muy controversial, ¿no? Porque pues, no estamos trabajando con máquinas. Lo que pasa aquí es que a través de la praxis se va dando como ese tipo de perfil, ¿no? En específico de Recién egresados. ¿Por qué? ¿Quién trabaja o quién no en adicciones, ¿no? Sí, y en adicciones por lo general a quienes buscan, a practicantes. Yo te he visto a ti varias veces y hasta yo me sumo en grupos de psicología, sí, claro, de empleos, sí. Discutir eso. Sí, claro. Porque he visto anuncios de comunidad terapéutica solicita a psicólogo recién egresado y le terminan pagando 50 pesos. ¿Y por qué no pagarles bien, no? Esa es la pregunta. Claro, están a través de esa formación, pero ¿por qué no pagarles bien? ¿Sí? O sea, es un trabajo profesional que se está haciendo. Y que a fin de cuentas, en la práctica, tú sabes que los que sostenemos el tratamiento somos los psicólogos. Fíjate que tú mencionabas algo, y yo recuerdo eso mucho de ti. Decías, nosotros los psicólogos somos un mal necesario dentro de este modelo de tratamiento.
Nos ven como un mal necesario. Sí, nos ven como un mal necesario. ¿A qué te referías específicamente o a qué te refieres específicamente? Yo hace rato fuera del aire, atrás de cámaras, te decía Sí. que sería interesante que un día invitaras a alguien que hable de la historia del tratamiento de adicciones en México. Y yo creo que cuando la Secretaría de Salud empieza a obligar a los centros de tratamiento de ayuda mutua, que eran los que más proliferaban, a profesionalizarse y pasar de ayuda mutua a profesionales o a mixtos, en el peor de los casos, pues la Secretaría de Salud empieza a obligar a que dentro de los centros hubiera un psicólogo. Por eso creo que si la Secretaría de Salud no obligara a los centros de tratamiento que son dirigidos para profesionales, dices tú, creo que si la Secretaría no los obligara, ni siquiera los contratarían. Así es. Por eso creo que somos un mal necesario, pero creo que hacemos la diferencia. Porque tú sabes que cuando hay un problema, ¿a quién mandan a hablar con la familia? Al psicólogo. Sí. Y eso es por el tipo de herramientas, ¿sí?, que se tienen a través de la comunicación, a través del hecho del convencimiento de que la familia está convencida de que se está dando un tratamiento adecuado para el usuario, en este caso para su familiar, ¿no? Claro. ¿Verdad? Y por ejemplo, agarra un volante de cualquier centro y en primer rubro que ponen, atención psicológica, médica y atención psicológica. Oye, y casos en específico que tú te acuerdes, o que recuerdes mucho, en el tratamiento de las adicciones. Fíjate que estaba pensando en manteniendo claro el anonimato, pues, voy a hacer del paciente, del usuario. Algún día o pronto es un proyecto, voy a hacer un libro que se llame, o un blog, lo que sea, Memoria de mis pacientes tristes. Memoria de mis pacientes tristes. Y por ejemplo, me acuerdo de así uno que puedo comentar rapidísimo. El primer caso, de los primeros casos, yo tenía como un mes de haber salido de la facultad, fíjate las pocas salidas que tenía. Bajo a un paciente en sus primeros días, ya tenía como 3, 4 días a entrevista inicial, y yo veo al paciente y le compro todo. No, que estoy muy bien, a chingar. Yo salí, qué chingón Sí, soy. claro. Lo mandé arriba al área de internamiento, estaba en un segundo piso en ese entonces donde trabajaba. Y en eso agarro el expediente y digo, le voy a hablar a su familia para decirle que su hijo se está adaptando muy bien al tratamiento. Agarro el teléfono, le marco, señora, le dan psicólogo, para avisarle que su hijo está muy bien, está respondiendo, se está adaptando. Sí, que tenga buen día. Le cuelgo. En cuanto le cuelgo, bajan los servidores y me dicen, el licenciado, se acaba de jugar fulano. Era justo al paciente al cual le acababa de hablar a su familia, ¿no? Entonces me acuerdo muy bien de eso porque justo después de esa llamada, pues ahora era hablarle a la familia, pero ahora para decirle que se fue. Entonces imagínate, ¿no? O sea, estaba todo son temas, pues, volviendo, que se van aprendiendo a través de la práctica, sí, ¿no? De la praxis, ¿no? Pues sí, y por ejemplo, tengo una vez, en esa clínica en la que trabajaba, había un taller de carpintería, y tenía un paciente que había sido consumidor de chemo, de resistor, sí, inhalantes. Y había una carpintería, y entonces el psicólogo tenía que sugerir quiénes iban a ese taller, y me acuerdo que pues yo lo apunté a él. Él me dijo, yo quiero carpintería. Yo sí, lo apunté para la lista de carpintería. Al día siguiente me encuentro una nota del psicólogo Fernando Quiles, que espero que lo conozcas, que era mi jefe en aquel entonces, una nota que decía, Víctor, fulano de tal fue adicto al resistor, y lo vas a mandar a carpintería. O sea, él muy paciente conmigo, ¿no? Y dije, sí, cierto, qué pendejo, ¿no? No, pero digo, son temas que se van sí, aprendiendo, ¿no? Y que por eso digo que no cualquiera. Fíjate que esta parte que tú tocas, de lo que yo he aprendido a través de esto y que me he dado cuenta, que el paciente siempre va a mentir, ¿no? Sí. O sea, la primera entrevista o la entrevista inicial, el paciente siempre va a mentir, no va a ocultar información, y es algo con lo que se trabaja día a día con ellos, ¿no? El hecho de que sean honestos, ¿no? Y luego también yo de repente oía que había pacientes que antes de pasar al psicólogo te decían, mira, tú dile al psicólogo esto y esto y te deja ir más pronto, porque no tienen ahí la creencia de que el psicólogo decide cuándo se van, y también es un rollo de ahí del sistema, pues, que para pronto, ¿no? Pues es que el psicólogo decide cuánto tiempo te vas a quedar, y la neta es que nosotros no decidimos eso. No, claro que no. Quien al final de cuentas, yo siempre se lo decía a los pacientes, decide si estás o no estás o te vas, pues es tu familia directamente, ¿no? Y son los que toman la determinación, ¿no? Sí. Y muchas de las veces, pues,
conociendo este es otro tema que se abordará después, el hecho de la familia, porque muchas de las veces son ellos los que sabotean el proceso, ¿no? Del usuario. Yo recuerdo haberte escuchado aquí en alguna de esas juntas familiares de los días sábados, ¿sí? Que qué chido era ir los sábados al mediodía. Qué excelente. Recuerdo que en una de esas juntas cuando tocaste el hecho de que la familia, en esta parte de la codependencia, veían a su hijo como un mueble, ¿no? Tú se los decías, o sea, ya extrañan a su mueble y ya quieren venir por él. Sí, no sé si recuerdan. A lo mejor, ¿no? De repente me pasa mucho que pacientes o expacientes me dicen, es que cuando usted me dijo, y yo, pero sí, o sea, es esta perspectiva de que lo extrañan, ¿no? Al paciente. Y hay que cortar esa simbiosis de repente, ¿no? Así es. Entonces el trabajo con familias, yo creo que del trabajo en adicciones, lo que a mí más me gusta, fíjate, que es el trabajo con familias. Yo creo que los terapeutas debemos ser como Batman. Así es. Batman salva la ciudad, pero... Trabajar totalmente en el anonimato, ¿no? Sí, y yo creo que los paraprofesionales, en este caso los reeducados, como que están tan faltos de valía, si me explico, de reconocimiento, que los validen y como es la forma en que lo validen, entre más seguidores tienes, más ahijados, dice, ¿no? Más siendo un gurú, ¿no? Un grande, ¿no? Sí. Entonces creo que esas son una de las cosas que hay que cambiar, modificar, que hay que verlo ya de una manera distinta y que yo espero que pues algún día suceda, ¿no? O sea, yo ya hice mientras pude, lo que pude, sí, en esta primera etapa que te digo del modelo que intentamos implementar. O sea, creo que tiene que haber más gente, ¿no? Que piense diferente, pero hay por ahí grandes intereses a los que no les conviene. Intereses económicos, sí, claro, ¿no? Porque o sea, tú sabes, ¿no? O sea, es como mantener al pueblo ignorante, que no despierte, ¿sí? Que no se dé cuenta acerca de las cosas. Sí, yo estoy súper en contra de los colombianos, ¿eh? Aparte de que una vez no sé si te acuerdas, fuimos a una reunión, creo que ibas tú, no sé, iba Tania en el CAPA. Sí, claro. Y un colombiano me gritó que me quería sí. Que estaba Simón Tavera, ¿te acuerdas? Sí, y fíjate que en esta parte, yo lo hablaba con alguien, ¿por qué no están en su país? ¿Por qué no están en Colombia? O sea, realmente si son tan buenos en el tratamiento, en esta parte del proceso, ¿por qué no trabajar allá? ¿Por qué no trabajar allá? Van a decir la gente, ¿tú por qué no estás en Colima? No, pero me refiero al hecho de que si tienen tal pericia para trabajar, ¿por qué se mueven o por qué no están allá? Sí, yo ahora estoy súper en contra de los colombianos. ¿No? Víctor, te quiero agradecer mucho que el día de hoy nos hayas acompañado. Te quiero agradecer mucho que seas nuestro padrino de esta primera transmisión de Auténtica Psicología, y quisiera invitarte a trabajar junto conmigo en este proyecto, ¿sí? Que se está iniciando, para saber y conocer más acerca de lo que se está trabajando, nuevos modelos no solamente de tratamiento en adicciones, sino de psicología, ¿sí me explico? En el trabajo netamente clínico. ¿Algo más que quieras agregar? Pues agradecerte y desearte mucho éxito. Siempre así. Siempre estoy agradecido contigo porque tú prácticamente me abriste las puertas a Guadalajara. O sea, yo lo que te decía, y me gustaría que quedara evidencia, ¿no? Que creo que cuando trabajamos juntos, de repente el ambiente laboral era muy tenso y nos hacía mucho chocar, ¿no? Sí. Pero yo lo que decía es que Raimundo, creo que fuera del trabajo me cae bien, ¿no? Pero pues de repente el ambiente era muy tenso y eso nos hacía. Víctor. Oye, ojalá un día pueda sentarse ahí Tania, ¿no? La vamos a invitar también a la licenciada Tania Escalante. Víctor, te quiero agradecer, sí, nuevamente, y decirte que te quiero mucho y espero que todo esto que vamos a emprender vaya más, amigo. Ya, ¿sale? Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Nos despedimos.